vamos a hablar entonces en esta mañana, hasta donde Dios nos permita, sobre el tema cumpliendo con nuestro deber. Todos tenemos deberes. Desde que usted y yo nacemos, hay un deber. Cuando ya tenemos el sentido de la vida, cuando ya nosotros vamos entendiendo que hay unas responsabilidades que cumplir. Desde que uno es niño, el padre o la madre le enseña que tiene un deber, el deber de ir a estudiar. Cuando ya crece, el deber de trabajar. Pero que desde nuestra niñez a mí nos han enseñado en casa los deberes como hijos que tenemos. A las niñas, las mamás les enseña el deber, ¿cierto?, de hacer en la casa. Al hijo, el papá le enseña el deber, la responsabilidad de trabajar. Todos tenemos deberes como personas, amén. Y si tenemos deberes, también nosotros esperamos tener derechos. En el colegio usted mismo ve que le presentan una lista de sus deberes, pero también los derechos que decimos tener. En un hospital usted ve una lista de los deberes que como paciente tenemos, pero también los derechos que tenemos cuando cumplimos esos deberes, amén. Dios al hombre, hermano, siempre le ha mostrado cuán importante es para el ser humano tener un ser supremo que cumple con su creación. Pese a que cada día nosotros nos alejamos de Él, Él siempre extiende su mano para ayudarnos como buen padre. Dios siempre nos cumple. ¿Cuánto lo creemos? La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, sabemos responderle a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará aquellas cosas que nosotros le pedimos? Y en el Salmo 103 nos dice que así como el Padre se compadece de los hijos, dice que así se compadece Dios de los que le temen. O sea que el mayor ejemplo del deber cumplido es nuestro Dios, amén. ¿Cuánto le alabamos? Dios preparó a la humanidad con un diseño específico y le dio la capacidad de ejercer responsabilidad moral. Si nosotros miramos, Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que le sirviera obedientemente y le advirtió que ante él estaba la vida o la muerte, obedeciendo a Dios mediante cumplir sus mandamientos. Miremos lo que dice allá en Génesis el capítulo 2, que Dios puso al hombre allí en el huerto. Dios hizo al huerto, pero también colocó allá al hombre. En el capítulo 2, el verso 8 nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y miramos también en el verso 16, nos dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, amén. Entonces Dios le dice al hombre que tenía que cumplir un mandato, pero Dios también le dice: aquí está el árbol, usted puede comer, pero Dios le estableció unos límites. Y Dios le dice: de todos puede comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre debía cumplir su deber con Dios. De lo contrario, perdería todos los privilegios con los que Dios le había bendecido. Y esto es lo que encontramos allí en Deuteronomio, el capítulo 30, del verso 11 al 20. Encontramos que Dios le dice al pueblo de Israel, en los versos anteriores, las bendiciones que iban a alcanzar con la obediencia. Pero Dios también les advierte de que si ellos no obedecían, las consecuencias que le iban a venir. Pero Dios les decía: vea, esos mandamientos que yo le digo no son tan difíciles, no están tan lejos para que ustedes digan, bueno, ¿quién va a subir al cielo y los va a alcanzar y los va a traer? No, el Señor les dice: ahí junto a usted está el mandamiento,
y no es gravoso para que lo cumpla. Ese deber de guardar mi palabra es para usted algo que no es una carga. Amén. Porque a los que amamos a Dios no es una carga obedecer su palabra. Dios le pone al pueblo la bendición si ellos guardaban los mandamientos. Si ellos obedecían a los mandamientos, entonces Dios les dice esa obediencia les va a resultar a ustedes para vida y para bendición. Pero si ustedes no cumplen con lo que Dios les dice, entonces esa misma palabra va a ser para ustedes ruina o muerte. Amén. Dios siempre ha querido, hermano, que esos deberes que Él nos ha dejado señalados, nosotros como hijos de Dios los cumplamos. ¿Cuántos bendecimos al Señor? En Génesis el capítulo 2, el verso 18 al 25, esta sección, hermano, registra la creación de la primer mujer y la institución del matrimonio, así que dice mucho acerca de la estructura básica de la sociedad. Dios planeó que el marido y su mujer fueran una unidad espiritual y funcional, y que tanto el hombre como la mujer andaran en integridad sirviendo a Dios y guardando juntos sus mandamientos. Cuando esta armonía, hermano, del hombre y la mujer, guardando cada uno el deber que le corresponde y haciéndolo, entonces esta armonía se hace realidad en la sociedad y prospera bajo la mano divina. Vamos a mirar que Dios decidió hacer una ayuda idónea. Hemos dicho muchas veces que tal vez nos cause risa. Dios hizo una ayuda idónea, no una demonia. Amén. Y esa ayuda idónea Dios la hizo como una ayudante que le correspondiera a ese varón, o un ayudante correspondiente para él. Ambos, Adán y Eva, tenían la misma naturaleza, pero de lo que el hombre carecía, por eso Dios hizo a Eva, para que llenara de aquellas cosas que carecía Adán. ¿Y de qué carecía Adán? De compañía. Amén. Mire que Dios le puso a Adán sobre todo lo que había creado, y le dice a Adán: vea, póngale el nombre a todos esos animales. Mantenía a Adán ocupadito, pero cuando ya Adán terminó su labor, Adán se sintió solo. Adán, viendo tal vez las parejitas de animales estar juntas, tal vez estar allá amontonaditos, él se vio solo en su especie. Y cuando Dios vio a Adán, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Vio todo lo creado que era bueno, pero cuando vio la soledad de Adán, dijo: esto no está bueno. Que Adán se sienta por ahí como sin saber qué hacer ahora, sin una compañía con quien hablar, sin a quien contarle sus alegrías. Esto no es bueno. Entonces, de lo que el hombre carecía, Dios a través de la mujer lo suplió. Pero también lo que a Eva le faltaba, a través de Adán Dios lo proveyó. Por eso Dios les dijo: serán una sola carne. O sea que el hombre y la mujer son la unidad completa del matrimonio. Hemos dicho que aquí no hay un tercer sexo. La Biblia dice que Dios hizo ¿qué? Varón y hembra. Puesto que Adán y Eva formaban una unidad espiritual, dice que vivían en integridad y sin pecado. No había necesidad ahí de Dios de darle instrucciones sobre quién sería la cabeza, quién sería el que iba a gobernar. No, Dios los instituyó con la misma naturaleza. No había necesidad de decir: yo aquí soy la cabeza, usted tiene que estar sometida. No, porque estaban bajo el dominio de Dios. Fue cuando el hombre pecó que entonces Dios comienza a darles la idea de que ya ellos tenían que, Eva, someterse al esposo. Dice: tu deseo será para tu marido. Pero también le dice a Adán: ahora usted como el hombre, usted ahora tiene que saber que tiene un deber
de cumplir con esa esposa, de cumplir con esa obligación que tiene. Y ahí fue donde envía a Adán para que ya labrara la tierra, y le dice: vea, por cuanto usted pecó, ahora usted se va a comer el pan. ¿Cómo? Como se lo comía antes, que no era sino la tierra brotarlo. Lo tenía ahora que trabajar. Es más, Dios lo sacó de allí, de donde todo lo tenía a la mano. Lo sacó del huerto, y ya Adán tenía que cumplir un deber para sostener esa familia, que era trabajar y hacer que con el sudor de su frente, trabajando, pudiera mantener esa familia. Amén. Y es aquí donde queremos entrar, hermanos, sobre nuestro deber ante Dios, como Él lo ha establecido por su palabra. Pablo, allí en 1 Corintios, el capítulo 11, el verso 3, nos da la aclaración de que el varón es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del varón, pero también dice que Dios es cabeza de Cristo. Y también en 1 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 13, el apóstol nos dice que Adán fue creado primero y después Eva. Así que esto nos da como a entender que cada uno debe cumplir sus deberes sin olvidar el rol que cumple en el hogar. Amén. Dios al pueblo de Israel, hermanos, siempre le decía que les enseñaran a los hijos la palabra, porque Dios siempre ha querido que la familia tenga el conocimiento, tenga el temor a Dios y la obediencia a la palabra. Porque muchas veces enseñamos, pero con el ejemplo tiramos todo por el piso. Dios siempre ha querido que la familia, y aquí, hermano, estamos refiriéndonos a la familia que conoce ya de Dios, a los que ya conocemos de la palabra de Dios, aquellos que ya hemos entendido que la vida que teníamos afuera, esa vida no le agradaba a Dios, porque en esa vida hacíamos y deshacíamos, llevábamos a nuestros hijos tal vez a los lugares que no los debíamos llevar, porque nos faltaba el conocimiento de Dios. Pero ahora Dios tiene parámetros para esa familia cristiana, y es lo que en esta mañana Dios dice, que es tan importante que el hombre, como cabeza del hogar, cumpla con todo espiritual, emocional, moral, en todo lo que al hombre le pertenece, responder en su deber en su casa. Dios lo instituyó como la cabeza, y que la mujer es esa ayuda inmediata. Cuando el hombre no está, ahí está esa esposa. Pero los hijos también, como frutos de esa unión que Dios les ha dado como bendición, también hagan parte de cumplir los deberes con Dios y con el hogar. Si usted mismo mira, los hijos son una bendición. ¿Para usted sus hijos son bendición? ¿O usted estará diciendo, esos hijos, el hijo que tuve por accidente? No. Los hijos son una bendición. Y los que Dios nos dio eran los que necesitábamos. Si usted tiene 10, esos eran los que usted necesitaba. Si usted tiene 12, eso Dios fue lo que vio que llenaban su hogar. Si usted tiene 1 o 2, son los que Dios dijo, esta es la bendición que quiero darles. Si usted mira lo que dice Salmo 127, vamos a abrir la palabra del Señor, el verso 3, mire lo que el salmista dice de esos hijos, que son una herencia. Si usted se cree sin nada, déjeme decirle que está equivocado, porque si usted tiene 10 hijos, son 10 herencias que tiene ahí. Si tuvo 5, si tuvo 2, esa es la herencia suya. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. En el tiempo antiguo, las mujeres estériles, para ellas el ser estériles era una afrenta. El no tener hijos era como una maldición. Y por eso Dios, en una de las bendiciones que imparte al pueblo de Israel, Dios le decía que no habría estéril entre su pueblo. Fue a través de que ya el pecado se fue aumentando,
pero también a través de la desobediencia que Dios tuvo que castigar al hombre. Pero la Biblia me dice que cuando Dios nos da hijos, es una herencia, es una bendición. Dios no nos ha dado los hijos como carga. Porque a veces le decimos a los hijos cosas que les hieren el corazón. Yo para qué te tuve. Déjeme decirle que los hijos no pidieron venir, esos niños. Si usted se descuidó, fue problema suyo. Si usted estuvo para allá y para acá y no se cuidó, fue problema suyo. Pero ese hijo, esa hija es una bendición de Dios. Amén. Y dice que como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea que los hijos son una bendición de Dios. ¿Cuántos hijos sabemos aquí? Aunque usted esté viejito, usted es hijo. Usted tuvo una mamá y un papá, si ya se le murieron, qué pesar, pero somos hijos. Todos aquí somos hijos. Amén. Pero yo quiero en esta mañana enfocarme sobre la responsabilidad para el esposo como padre, como esposo y como hijo de Dios. Y también a la esposa y también a los hijos. Por eso vamos a adelantar un poco. Primero, lo que Dios pide del esposo es, escuche hermano, que esto es para usted. Primero, el hombre, cabeza de hogar, Dios le dice que sea ejemplo. En este tiempo es difícil encontrar hombres que cumplan a cabalidad con la tarea de papá. Hoy día, hermanos, no le dan la debida importancia a la responsabilidad. De ahí que muchos que son papás, hay mujeres que tienen hijos con ellos y para que puedan cumplir con el deber los tienen que demandar para que le pasen a esos hijos para comer. Puede ese hombre tener un buen empleo, pero no siente la responsabilidad de ser papá. Es más, a veces muchos padres ignoran la responsabilidad y esto los lleva a olvidar que hay unos hijos que están viendo sus acciones y también están escuchando las palabras despreciativas. Y tal vez muchos hijos escuchan cuando el padre dice: yo te dije que no lo tuvieras, yo no quería tener hijos. Amén. Y esos hijos están escuchando y están viendo esas acciones de cómo el padre con desgano le da cualquier peso a la mamá, tal vez humillándola, tal vez con insulto, tal vez con amenazas. Y ese hijo está viendo esas actitudes y escuchando esas palabras despreciativas del padre. Pero el padre cristiano tiene en su corazón el temor a Dios. ¿Cuántos lo tienen? Ahora ese papá sabe la gran bendición que como padre puede dejar a su paso. Estos de lo que he hablado son aquellos sin el conocimiento de Dios. Porque como leímos, ahora en Cristo tenemos unos nuevos deberes. Lo que hacíamos, lo hacíamos por ignorancia. Esos papás, tal vez hay algunos aquí que la madre los tenía que demandar para que le dieran el sustento para sus hijos. Pero ahora que han conocido a Dios, yo no puedo creer que haya una mamá que tenga que demandar a un cristiano, a un padre cristiano, para que le dé el sustento a sus hijos. No, porque si hemos nacido de nuevo, entre lo que hemos nacido de nuevo está el amor a mis hijos, está mi deber como padre, hermano. Porque a veces hablamos muy lindo del Señor y tal vez evangeliza usted como cabeza de hogar a su familia, a sus conocidos, pero ahora la gente está esperando que sus acciones sean diferentes. Y en esa acción diferente es al que usted cumpla con su deber como padre. Entonces ese padre cristiano puede dejar a su paso un buen legado a sus hijos. Así usted no hable mucho, así usted sea un poco tímido, así usted no reciba sino quejas de sus defectos. No somos perfectos.
Usted como padre no es perfecto, ni nosotras como madres somos perfectos. Pero lo que sí sé es que si en nosotros está la nueva vida de Cristo, entonces lo que usted haga será un legado que está dejando a sus hijos. Tal vez su carácter tiene que ser mejorado, pero su buen ejemplo puede alcanzar a esas generaciones venideras. Amén. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Voy a ver un ejemplo, y usted lo va a ver también allí en la palabra de Dios, de un hombre que fue de bendición para esos hijos, y este fue Noé. Allí en Génesis el capítulo 6 vamos a mirar que este hombre Noé fue un padre ejemplar, fue un padre que tenía comunión con Dios, era de ejemplo. El verso capítulo 6, el verso 8 me dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Can y a Jafet. Encontramos en ese hombre un ejemplo, y la Biblia dice que él engendró 3 hijos y los llama por sus nombres: Sem, Can y Jafet. Pero encuentro también en el capítulo 6, en el verso 22, que Noé, con su ejemplo de obediencia, estaba dejando un legado a sus hijos. Porque a veces predicamos, ¿y dónde está la obediencia? A veces le decimos al hijo, el padre le dice: hijo, no mientas. Pero el hijo está viendo que el padre miente, que el padre le dice: hijo, no puedes robar. Pero el hijo está viendo cómo el padre se queda con lo que no es de él. Hay que acompañar la palabra de ejemplo, hermanos. Nuestra obediencia, usted como padre, es el mayor ejemplo a sus hijos. En el verso 22, cuando Dios le dice a Noé que ha decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y Dios le dice: he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y Dios le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Dios le da a Noé las indicaciones cómo tenía que hacer el arca. Y el verso 22 nos dice: y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo estamos viendo, un padre de ejemplo, un padre obediente, un padre que Dios guardó no solo su vida, sino que salvó su casa. Este hombre, hermanos, con su buen ejemplo, tenía credibilidad. ¿Y sabe qué es que un padre tenga credibilidad? Que su hijo le crea lo que le dice, que cuando usted hace una promesa usted la cumple, que cuando usted le dice al hijo: Dios va a hacer esto, el hijo tenga la certeza de que Dios lo va a hacer, porque usted tiene comunión con Dios, porque Dios le ha dicho lo que va a hacer, porque Dios le ha guiado a usted. Que el hijo diga: si mi papá o mi mamá están diciendo o haciendo eso, yo le creo, porque él es obediente a Dios, porque él camina con Dios, porque mi papá es un hombre que teme a Dios, y yo creo cuando él me habla que eso viene de parte de Dios. Tenía credibilidad. En el capítulo 7, miremos lo que dice el verso 12. Dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Pero Dios le había dicho a Noé que iba a traer un diluvio. Y Dios le dice en el capítulo 6, verso 17: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. ¿Quién? Tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Con la obediencia de ese padre, esa obediencia hizo que los hijos fueran guardados, que Dios contara con esos hijos para salvación, pero también con un propósito de que la raza humana no se extinguiera, sino que siguieran procreando. En el capítulo 7 ahora, el verso 13, miremos que la palabra dice que en ese mismo día entraron Noé y Sam, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. En el capítulo 8, el verso 18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y el verso 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces encuentro que un padre en comunión con Dios primero, un padre que sea ejemplo para sus hijos, unos hijos que ven que lo que su padre hace es solo buscar de Dios. ¿Qué padre no va a tener en sus hijos la credibilidad? Porque déjeme decirle que muchos hijos no le creen lo que los papás le prometen ni le dicen. Ese ejemplo de Noé sacrificar me está hablando de que Noé no solamente era un proveedor de su casa, porque hay muchos buenos proveedores de su casa. Hay muchos papás responsables, y lo felicitamos, y es el deber suyo hacerlo, que es el proveedor de su casa. Pero hay muy pocos espirituales, hombres que ofrezcan en el altar a Dios. Ese hombre era un hombre que ofrecía al Señor. Mire, en el verso 20 del capítulo 8 nos dice que él edificó un altar a Jehová. Los hijos estaban viendo que era un hombre de altar. ¿Dónde tiene usted su altar edificado? ¿Qué altar ven los hijos que usted ha edificado en su casa? A veces tenemos el altar, pero para el computador, ¿cierto? La mesita y está, y nadie me lo coge, y nadie me lo va a prender sin autorización. Tenemos el altar para el televisor, y encontramos al papá ministrando el altar, ¿cierto? Con el control ministrando, y no me lo va a pasar de ahí. Pero ¿dónde está el altar espiritual? ¿Dónde está el lugarcito que sus hijos ven? Que si usted ora ahí, el niño se levanta de madrugada, y cuando usted está ahí orando, el niño está diciendo: allá está papá orando en el altar. Ese rinconcito es donde papá ora. Cuando me levanto y voy de pronto a la habitación para ver cómo amanecieron, allá está papá en el altar orando. Allá está papá al pie de la cama dándole gracias a Dios. O aquí en el templo, cuando los hijos lo ven a usted que viene tal vez con tiempo a ofrecer el sacrificio a Dios, los hijos de Noé veían a su padre edificando un altar a Dios, hermano, y sacrificando algo agradable en la presencia de Dios. Usted como padre debe ser proveedor, pero debe ser el ejemplo espiritual. Debe ser ese ejemplo para sus hijos. Ese hombre sacrificó a Dios. Era un hombre espiritual, hermanos, y alcanzó no solo para él la bendición, sino también para sus hijos. En el capítulo 1, el verso 9 dice: bendijo Dios a Noé, ¿y a quién más? ¿Van conmigo? Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé, y dígalo, y a sus hijos. Y les dijo:
fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bendijo Dios a Noé, bendijo Dios al papá y a los hijos. Hoy hay muchos papás bendecidos y le damos gracias a Dios. Pero ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están sus hijos? Ellos ya están grandes, ellos verán. No, Señor. Aquí había un padre que sacrificaba en el altar. Había un padre que le creía a Dios. Había un padre que sabía el juicio que venía y los incluyó a ellos y les decía: vamos a preparar el arca, viene un diluvio, viene el juicio de Dios sobre la tierra, tenemos que obedecerle al Señor, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado. Y Dios vio la actitud no solo de Noé, sino también de esos hijos que estaban al pie del padre, hermanos, elaborando el arca para poder ser salvos. Porque a veces el papá cree que con él solo venir al templo, que con no molestarle la vida al hijo en la casa, va a vivir en paz, y que esa es la vida cristiana. Déjeme decirle que aunque usted sea un padre cristiano, a los hijos hay que involucrarlos. Así estén grandes, así vivan con usted en casa, usted tiene que decirle: hijo, tienes que arrepentirte. Hijo, no puedes seguir en esa borrachera. En mi casa no puedes estar haciendo el pecado. Ese padre tiene que involucrarse en la salvación de esos hijos. No decir allá él, no. Noé dijo: vamos a preparar el arca. Y como Dios vio los hijos ahí incluidos, por eso dice en el inicio del versículo del capítulo 9: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Cuántos como padre quiere que Dios bendiga a sus hijos? La ruina de muchos hijos es porque no ha habido un papá que les moleste sobre el pecado. El hijo hace y deshace, y el papá calladito coge la Biblia y se viene para el culto y alaba a Dios y se va a evangelizar. Pero a los primeros que tiene que evangelizar son los de su casa. La salvación primero debe comenzar por mi casa y luego ir a otros. Pero primero, hermano, usted como padre debe, hermano, coger a esos hijos, hablarles, enseñarles, amonestarles, como dice la palabra. Escuchen o dejen de escuchar, que hoy o mañana usted muera y esos hijos digan: siempre hubo un padre que me hablaba la palabra, siempre mi papá me decía que ese pecado me llevaría al infierno. Ese hijo, cuando se arrepienta, pueda decir: mi papá siempre estorbó el pecado que yo hacía y eso me llevó a buscar a Dios. ¿Dónde están esos padres como Noé? Deberíamos de decirle: Señor, que yo me preocupe como papá, no solamente por proveer el vestido, la comida, una casa. Eso se pierde, eso se acaba algún día. Pero lo de la vida espiritual, eso permanece por los siglos de los siglos. Amén. Noé tenía convicciones espirituales firmes y él sabía qué quería en cuanto a Dios y lo que tenía que hacer para lograrlo. Y también vemos el mal ejemplo. Hay hombres de buen ejemplo, otros mal ejemplo, como Lot. Se ha leído de Lot, que Lot fue un hombre que no fue ejemplo para sus hijas. Es más, Lot no era un hombre espiritual, porque cuando los ángeles llegaron allí a Sodoma, dice que los ángeles no querían ni entrar a la casa de Lot. ¿Se ha leído Génesis capítulo 19? Dice que estos ángeles llegaron y que cuando llegaron allí, dice que cuando Lot los ve, se levantó a recibirlos y les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. No, Lot no era digno de que Dios entrara a su casa. ¿Cómo estaría la casa de Lot para que los ángeles le dijeran: no vamos a entrar? Pero dice que él porfió con ellos mucho
Y bueno, él porfió tanto que fueron con él y entraron en su casa. Pero cuando ya estaban en casa, los ángeles pudieron ver quién era Lot. ¿Por qué? Porque cuando ellos le dicen lo que iba a pasarle a esa ciudad, antes de ello, aquellos hombres perversos de la ciudad vienen a querer sacar los visitantes que ellos no sabían que eran ángeles. Y como era una ciudad de homosexuales, le dicen a Lot: sácanos esos varones porque los queremos conocer, queremos violarlos también a ellos. No queremos que ellos salgan de aquí sanitos. ¿Y qué le dice Lot? No, hermanos míos. ¿Cuál era el lenguaje de Lot para los impíos? Hermanos. No, hermano. No, hermanos míos. O sea, que Lot se comparaba a ellos. En Lot no había una diferencia espiritual, porque déjeme decirle que usted como padre no puede igualarse a los papás del mundo. No, tenemos que marcar la diferencia. Usted a esa gente impía no puede estar siendo hermano. Hermano. No, somos muy diferentes ahora en la manera de ser. Y Lot les decía: no, hermanos míos. Pero ¿sabe también que tenía Lot? Que Lot no valoró lo que tenía en casa, que eran las hijas. Lot, por quedar bien con los de afuera, por querer ser uno que guardaba a los visitantes, prefería dar sus hijas a que las violaran, a que le hicieran daño a los visitantes. ¿Qué me da esto a entender? Que hay gente que es oscuridad de adentro y luz de afuera. Hay gente que para los demás lo que quieran. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Pero dentro de la casa no son guardianes del hogar. Dentro de la casa, deja, hermano, que si el diablo se le quiere llevar perdido lo que tiene ahí, lo dejan con tal de que la gente vea que yo soy un hombre piadoso, que guardo, que soy generoso. No, aquí no vivimos de apariencia, hermano. Aquí tenemos que guardar lo que Dios le ha dado a usted como padre. No deje que nadie se lo arrebate. Ay, es que qué pena de los de afuera, hermano. No, qué pena. Mi hijo no puede hacer eso. Hermanos, déjeme que su hijo me acompañe por allí a comprar vicio. Es que me da pena decirle que no. Vaya pues y acompáñelo. Hermanito, yo lo dejo, pero no me lo demore. Hermano, uno tiene que defenderlo de uno. Nadie le va a defender sus hijos. Nadie va a pagar un precio por sus hijos si usted no los paga. Nadie le va a cuidar la conducta a sus hijos si usted no cuida la de ellos, hermano. Mire, prefiero que a mí de pronto me digan que soy mal geniada, que no quiero que se junten, a no dejar que mis hijos se contaminen con aquellos que yo sé que no están agradando a Dios. Es que a veces guardamos tanto las apariencias. Ay, mi hijo, no le diga nada a la niña delante de él, qué pena. No le diga nada a ese muchacho, déjelo. Es que él está joven. No le moleste la vida, hermano. Es el tiempo de que si el padre ve al hijo conversando malas cosas, mirando lo que no debiera, con charlas que no debe, por ahí haciendo que otros pequen contra Dios, con dolor y todo, yo le voy a decir a ese hijo o a esa hija: esta compañía no es para ti. Esta compañía la tienes que dejar porque te va a dañar. Pero a veces vivimos: ay, qué pena del hermano. ¿Qué va a decir el hermano? Hermano, que digan lo que quieran, pero cada uno tiene que ser guarda de su casa. Usted, papá, tiene que ser guarda de su casa. Usted no puede estar al pendiente de otros hijos, no, esté pendiente de los suyos. ¿Qué hablan? ¿Cuáles son las compañías? ¿Qué es lo que habla por teléfono? ¿Qué es lo que ve por internet? ¿Cuáles son las charlas que tiene por ahí? ¿A dónde él va? Y si veo que lo que hace no es nada que está agradando a Dios, yo le digo: o hace esto o hay una disciplina.
Es un deber como padre que usted tiene. Amén. Entonces, el padre no es solo el proveedor. El padre no es solo para cumplir las necesidades materiales. El padre, hermanos, también debe saber que ese hijo que tiene no es solo para decirle lo malo. Hay que decirle lo malo, pero también ese padre es para que sus hijos le tengan confianza, que no le tengan miedo, sino respeto. Porque a veces el papá cree que a gritarle al hijo me tiene que respetar. Hay hijos que le tienen miedo al papá, pero no lo respetan. Y miedo no es lo mismo que respeto. Usted con gritos no está ganando el respeto, papá. Usted con gritos lo que está ganando es que sus hijos a usted lo dejen aislado, no le cuenten nada. Pero qué bueno también cuando esos hijos saben que pueden contar con ese papá, que le tienen la confianza para decirle lo bueno y lo malo, porque le tienen el respeto. ¿Y sabe qué es respeto? Es una consideración acompañada de cierta sumisión. Ese respeto lleva al hijo a que le tenga confianza al papá, a que no le tenga miedo, que ese hijo vea en su padre un amigo. ¿Cuántos hijos ven aquí a los papás como un amigo? O usted dirá, mi papá casi es casi mi enemigo, porque todo lo que le digo ahí mismo en contra. Hay que oír a los hijos, no de una vez tirarle sin escucharlos. Hay que escucharles, y a través de que usted y yo le escuchamos, podemos saber qué es lo bueno y lo malo para corregir, pero también para aplaudir. Amén. Porque a veces los hijos no todo es malo. Hay cosas buenas, pero hay papás que no ven lo bueno que hacen los hijos. Todo es malo, todo es te voy a pegar, todo es que usted de aquí no. El padre también tiene que saber que ese hijo le quiere tener confianza, que ese hijo lo quiere ver como amigo, no alcahuete. Porque una cosa es ser amigo y otra cosa es ser alcahuete. Mi papá es mi amigo porque mi papá no me prohíbe, mi papá me da el permiso. Yo a mi mamá no la digo porque de una vez dice que no, pero mi papá de una vez me deja ir. No, así tampoco es. El papá debe tener, hermanos, sabiduría para escuchar al hijo y para corregirlo, sea bueno, sea malo, darle la instrucción y el consejo. El padre es guía. El padre es guía. ¿Por qué digo que es guía? Porque si usted ve un niño desde pequeñito, el hijo ve al papá y quiere hacer lo que el papá está haciendo. La niña ve a la mamá y quiere, mire, la mamá está lavando en la cocina la loza, y las niñas, yo quiero lavar, porque ven a la mamá o al papá, ese niño, hacer lo que el papá está haciendo. Entonces quiere ellos. Por eso digo, el padre es una guía, porque el hijo quiere hacer lo que ve hacer al papá. Y encontramos allí en Proverbios, el capítulo 4, el verso 1, que David era un hombre que aconsejaba a su hijo Salomón. David lo escuchaba, pero David también le daba unos buenos consejos, porque el padre aconseja a sus hijos para bien y los corrige cuando están haciendo algo malo. El verso 3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Qué le enseñaba ese padre a su hijo? A guardar los mandamientos de Dios, a adquirir sabiduría, a que él le enseñaba que en su corazón tenía que retener las razones de la palabra de Dios. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Eso es como padre. Como esposo, Dios le manda que ame. ¿Por qué? Porque el esposo a veces no es como nosotras las mujeres, que actuamos con el corazón. El hombre actúa más por la razón. Por eso al hombre se le hace a veces tan difícil
aunque ame expresar el amor, aunque ame, hay cosas que le impiden, como cree que eso lo va a rebajar. Pero déjeme decirle que una de las cosas que Dios le dice al esposo es que ame a su mujer. Si usted lee lo que dice Efesios capítulo 5, vamos a mirarlo rápidamente. Efesios capítulo 5, lo que Dios le dice al esposo acerca de su esposa. El verso 25 dice: maridos, ¿qué les dice? Amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Pero en Lucas encuentro una pareja de unos ancianos. Lucas capítulo 1, el verso 6, encuentro a Zacarías y Elizabeth, que era una pareja de ancianos. Pero encuentro lo que la Biblia me dice de ellos, que ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué me voy a este versículo? Porque el hombre debe amar a su esposa, pero hay hombres muy buenos cristianos, demasiado espirituales, y le damos gracias a Dios por ellos. Pero hay hombres que son tan buenos cristianos que se olvidan que son esposos, aunque no diga amén. Son tan buenos cristianos en lo espiritual, son irreprensibles, pero hay mucha queja de la esposa en cuanto a ese marido. Y en la iglesia son súper espirituales, evangelizan, oran, ayunan, respaldan. Pero con la esposa, ¿qué? La Biblia me dice que Zacarías era un sacerdote, y para él ofrecer un sacrificio era un sumo sacerdote. Y para él ofrecer un sacrificio, entrar allá al lugar santísimo, no podía estar de cualquier manera en la casa. Es que era una viejita ya la que tenía. Puede ser viejita la esposa, pero ese esposo tiene el deber con la esposa. Era irreprensible, era tan buen cristiano. Como aquí hay buenos cristianos, ¿cuántos alabamos al Señor? Pero en esta mañana le digo, ¿cuál será la queja de su esposa? Porque hay hombres tan demasiado buenos cristianos que todo es para Dios. La ofrenda, y si la esposa le pide, no tengo sino la ofrenda. No tengo sino lo el diezmo. No, es que no tengo. Pídale a Dios, mija. Pues para pedirle a Dios no nos hubiéramos casado, ¿cierto? Sabemos que tenemos que pedirle a Dios primero. Entonces, ¿para qué está el esposo? ¿Para qué Dios lo ha puesto en la casa? ¿Para hacer la fachada de cabeza? No, Dios lo ha puesto en su casa para que cumpla con el deber primero con su esposa. Porque antes de tener hijos usted tuvo esposa. Y cuando usted y yo formamos un hogar, antes de tener hijos primero estuvimos los dos solitos. Y por eso Dios dice, ame la esposa. Si yo la amo. ¿Y dónde están los hechos? Porque hay esposos que ni a la esposa le dicen, mija, te amo. Mija, estás linda hoy. Hay esposos que a la esposa les tiene que rogar y rogar. Mi hijo, qué rico pollo. Sale una propaganda y el pollo, ay, mi hijo, qué rico, una presita de pollo. Se hacen los dormidos. Pasan por, ay, mi hijo, qué rico. Claro que es que hay mujeres muy antojadas también,
Pero uno también sabe cuándo puede pedir. Uno también sabe cuándo el esposo tiene un poquitico más. Porque a veces el esposo no le hace cuenta a la esposa, sino cuando está mal. Ay, mija, no nos quedó para mercar, apenas me quedaron 30,000, hay que pagar arriendo, servicios. Y la esposa dice: sí, mi amor, no, esta semana aguantamos, pague primero. Pero cuando hay bendición, se olvidan de la que sufre con ellos, se olvida de la que le pasa necesidades. Cuando hay bendición, se olvida que esa esposa se pone una faldita nueva, que esa esposa a veces viste, porque Dios toca los corazones. Pero yo le digo, ¿dónde está la responsabilidad suya como esposo? Y es más, usted es el llamado a suplirle a su esposa lo que necesite en la casa. Así ella trabaje, aunque se queden callados, así ella trabaje. Así ella trabaje, es su deber. Es que ella tiene plata, porque a veces mucho, mi esposo dice, ellas mantienen la guaca. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Las mujeres, las esposas mantienen la guaca. Así tengamos la guaca, es su deber llevarle a la esposa el arroz, la panela, el jabón, lo que necesite. La esposa no tiene por qué ser una limosnera. Sí me va a traer. Mire que no hay nada. Oiga, no ha traído. Eso es uno como pidiendo limosna. No, la Biblia me dice que Zacarías y Elizabeth vivían irreprensibles, o sea que era un hombre espiritual, y el hombre espiritual cumple con su deber. A mí no me venga a decir que usted ora, que usted ayuna, que usted es un super hijo de Dios, y en la casa la esposa pasando necesidades porque le pide a usted y usted endurece el corazón. No, Señor. Por eso el Señor nos dice: esposos, maridos, amen, amen. Y ese amor va con hechos. Mi hija, ahí te dejé para la leche. ¿Qué? ¿La plata? No, el bocadillo. Porque hay esposos que se van sabiendo que la esposa queda sin nada, y no se les da nada con esa esposa y esos hijos. Miran, usted verá qué hace. Usted verá. ¿Usted cree que eso agrada a Dios de ese esposo? ¿Usted cree que a Dios le agrada a usted arrodillarse a orar y usted con plata en el bolsillo y saber que en su casa no hay ni arroz, que tal vez su esposa o sus hijos por ahí viendo quién le va a dar un poquito de comida, y usted con plata y aquí en la iglesia metido orando? ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. No. Usted primero tiene que ser un sacerdote de su casa. Proveer lo espiritual, sí, ser el ejemplo. Pero que cuando los hijos lo vean orando, el hijo esté diciendo: mi papá está diciendo al Señor que le dé plata para mercar, porque mi papá ve que no hay mercado. Pero hay hijos que saben que en la casa no hay nada, y el papá, mi papá como es de tranquilo. Amén. Ese es el concepto que muchos hijos tienen de los padres. Y yo le digo, como Zacarías, usted tiene que ser un sacerdote en lo espiritual, el ejemplo, como Noé. Pero usted también debe ser ese hombre que supla. Mire, primera de Timoteo, vamos allá, se nos fue el tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 8. Porque si alguno, le está hablando a los papás, a los esposos, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice la Biblia? Es un hombre súper espiritual, es un hombre irreprensible, es un hombre que están que le salen alas. Dice: ha negado la fe, y es peor que ¿quién? Es peor que el que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios no sabe el mandato de Dios.
Pero usted y yo ya conocemos el mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios para el esposo? Que cumpla con esa responsabilidad, tanto en lo espiritual como en lo material. No espere, hermano, que la esposa o los hijos estén con usted. Apá, deme, apá, cómpreme, apá, míreme los zapatos rotos, apá. No, usted antes de eso, hermano, qué bueno que usted así silenciosamente se fuera y mirara la ropa de sus hijos. Porque a veces es la esposa la que dice: mi hijo Julano no tiene zapatos, mi hijo Julana ya, mírele la ropita, mírele los uniformes, mi hijo, mire, no hay plata, no hay, y pudiendo haber. Pero qué bueno que usted como papá, con el deber que tiene, no esperara que la esposa le dijera: mi hijo, falta esto. Usted se fuera al mercado y viera qué hace falta. Usted fuera a la ropa y viera: estos niños, estos uniformes están rotos, los zapatos ya están rotos, Señor, bendíceme. Y cuando Dios lo bendiga, no endurezca el corazón, váyase y aparézcase con la sorpresa: mija, véngase para que le compremos a los niños. Mija, mira, aparecí con esos zapaticos. Porque hay papás que no saben ni cuánto calzan los hijos, ni cuál es la talla del pantalón de los hijos. Si yo le preguntara a alguno de ustedes cuánto es la talla del pantalón de su hijo, miraría a la esposa: ¿cuál es la talla? Si yo le preguntara a algún papá cuánto calza su hijo, mira, ¿cuánto es que calza? Muy poco detallistas. Y yo quiero darle unos consejitos a los esposos para seguir con las esposas. Esposo, recuerde que la esposa necesita sentirse amada. No amarla por interés, porque eso ya no sería amor. Hay hombres especiales para cuando quieren estar con la esposa, son una mielita, son amor por aquí, amor por allí. Y después, a los gritos a veces. Y a veces la esposa se siente utilizada. Y a veces dice la esposa: cuando necesita de mí, cuando quiere estar conmigo, es una mielita. Y después es a la brava, a las patadas conmigo. No, esposo, esa esposa necesita sentirse amada. No la ame cuando usted necesita de ella solamente, no, en todos los momentos hágala sentir especial para usted. Recuerde que la esposa necesita ser halagada. Es que le escuche decir a usted lo hermoso que ve en ella, las cualidades que la adornan. Porque a veces solo decimos lo malo. Está gorda, ya como está, tiene cara de manchada. Y empieza solo a decirle lo malo. Y a veces la esposa se puede vestir bien, pero como que yo hubiera enterrado al esposo, nadie dice nada. Y a veces se tiene uno que parar al espejito: espejito, espejito, nos da risa. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Esposo, recuerde que si Dios le dio esa compañera, yo me imagino a Adán cogiéndole el cabello a Eva, esos crespos hermosos, ese cabello como me la imagino, rubia, ojiesarca. Eres hermosa, Eva. De todo lo creado, tú eres la más linda. Y yo creo que Eva apenas le hacía los ojitos así. Pero ahora el esposo, mire, y a veces pensamos: es que ahora soy cristiano. Y es que ser cristiano, ¿qué le quita decirle a su esposa lo bonita que está? Hay hermanos tan super cristianos que creen que tener ya hasta la relación sexual con la esposa es pecado. ¡Ay! Es que es carnal. No, es un deber suyo. Y si usted no cumple con el deber conyugal, está en pecado delante de Dios. Lo dice la Biblia, que por causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su esposa y cada una tenga su marido, y que no se nieguen a
a no ser porque los dos se pongan de acuerdo para estar sosegadamente en oración y en ayuno, dice, pero después de ese tiempo de espiritualidad, vuelvan a unirse en uno para que no los tiente Satanás. Pero hay esposos que la viejita ya no le gusta la viejita. Y si la viejita de pronto le insinúa algo, deje de ser carnal. No, la viejita le está recordando que tiene un deber que cumplir. Esa hermana le está recordando que está fallando. Porque puede haber la alacena llena, pueden los clósetes estar llenos, pero haber un problema íntimo. Y déjeme decirle que esos problemas íntimos son más delicados que no haber mercado en la casa. Porque le están abriendo una puerta a Satanás. Porque de pronto a la esposa no la ven atractiva ni con deseo, pero viene otra o otro y el diablo le abre los ojos. Mira, mira qué cuerpo, mira qué piernas. Y entonces empieza a haber un sentimiento y un deseo, y esa es la puerta que se le abre al diablo, porque la esposa ya no tiene el lugar que antes ocupaba en ellos. Entonces ese esposo tiene que recordar que esa esposa necesita escucharle. Mi hija, cómo estás de hermosa. Mi hija, qué canas tan lindas. Mi hija, nos envejecimos, pero te veo tan linda así, viejita, con esas arrugas. No, antes dice, qué vieja tan fea. La esposa necesita que la tengan en cuenta para alguna opinión que vaya relacionada al hogar, a los hijos, a la casa, a los negocios familiares. Aunque usted toma la decisión final como cabeza del hogar, no la ignore. Porque hay hombres que compran, venden. Cuando menos piensa, mija, empaque que vendí la casa. Vendió la casa. Mija, empaque que nos fuimos para otra ciudad. Nos vamos, ¿y cuándo? No la tienen en cuenta para una opinión. Es un cero a la izquierda. Pero esa esposa necesita que usted la tenga en cuenta. Así sea en lo espiritual. Usted que me está viendo es un líder o pastor. Aquí hay líderes. Tengan en cuenta a esa esposa. Que la esposa se dé cuenta de los programas que usted tiene con el grupo, con la iglesia. Porque hay esposas que se dan cuenta, es porque otro hermano, otra hermana, hermanas, va a ir tal día, es que van a hacer. Si el pastor dijo, pero la esposa que vive al lado, que duerme con él, no sabe cuáles son los propósitos, cuáles son los planes que tiene. Hacen sentir a esa esposa inútil. Hermano, esa esposa necesita que usted también cuente con ella. No la haga sentir con su actitud que es inútil, que son más importantes los demás. No, todos se lo dejarán a usted, pero ¿quién quedará a su lado? A esa que está ignorando. Cuando todos le den la espalda y estén hablando mal de usted, ¿a dónde va a ir usted? Mija, mira lo que están hablando de mí. Mija, mira en la iglesia lo que está. ¿Dónde va a encontrar ese hombro para llorar, si se puede decir así? La esposa. Pero ahora que tiene el poder, ahora que usted se siente importante, esa esposa queda relegada. Yo le digo en esta mañana, esa esposa necesita que la tenga en cuenta para alguna opinión, porque con eso le se hace sentir que es alguien para usted, hermano. Pero también esa esposa necesita atención. ¿Cuántos son tan detallistas con las demás gente? Pero a veces no saben ni cuándo es el cumpleaños de la esposa. Es más, si a algunos yo les dijera cuál es el número de la cédula de su esposa, ¿se la sabe? ¿Usted se sabe el número de la cédula de su esposa? Que un día le van a dar un regalo a su esposa, pero es una sorpresa. Dígame el número de la cédula de su esposa. A llamar a los hijos, ¿cuál es el número de la cédula de su mamá? Esa esposa necesita atención. Esa esposa necesita que cuando usted salga, sentirse que usted va pensando en ella. Que salió y vio por allá una chocolatina de maní. Ay, a mi esposa como le gusta ese maní, le voy a llevar una chocolatinita. Muchos dicen, ella está muy gorda. No importa, hermano.
Porque a veces sacamos diario el pero para no dar. Pero yo doy, no porque la persona tenga necesidad, porque es que a veces decimos yo no lo doy porque es que ella tiene mucho o él tiene mucho. No es por lo que tenga, es el detalle, es el amor que le quiero demostrar. Es que le voy a mostrar que es importante para mí, que me acordé de él o de ella cuando estaba por allá haciendo esta diligencia. Mija, ten este bomboncito que te traje. Pero a veces no le llevamos sino problemas. Amén. Exprésele con palabras su amor. No sea simple. No le dé pena. Ella sabe que yo la quiero. Ella sabe que yo la quiero. Pero esa esposa necesita escucharla. Usted dice, a mí no me hace falta que me digan que me quiera. Yo sé que ella me quiere. Pero a las mujeres sí nos hace falta. Amén, hermanas. Que el esposo un día se levante y mi hija, te amo. Ay, le empieza uno como, mejor para que no nos dé un infarto. Y, ¿este será que se va a morir? ¿Este será que le corrió la teja que hoy está diciendo que me ama? Por la falta de expresar el amor. Pero cuando el hombre, ahorita ya vemos lo de las mujeres, cuando el hombre expresa amor, hermanos, eso a la mujer le abre el corazón. Porque a veces en su hogar hay tantas cosas que usted dice, qué mujer tan rebelde, qué mujer tan esto. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha sembrado en ese corazón. Usted solo ha sembrado lo material, pero no ha sembrado en ella lo que necesita de usted. Porque a veces, hermano, preferimos un bocadito de comida, así no haya ligas, así no haya nada. Pero que la Biblia dice que es mejor un bocado seco y en paz que una casa de provisión pero llena de rencillas. Un hombre que dé amor va a recibir amor. Un hombre que exprese amor. ¿Qué mujer si el esposo le dice te amo? ¿Qué mujer no le va a decir yo también te amo? Si el esposo le da un abrazo, de esa esposa va a encontrar más que un abrazo. Pero la simpleza, y creemos que somos cristianos. Ay, no, es que ya como somos cristianos ya tenemos que dejar esas costumbres. No, Señor. En el evangelio es que tienen que haber buenas costumbres. En su hogar es que usted tiene que tener buenas costumbres. ¿Por qué? Porque si los de afuera que no tienen al Señor lo hacen para cultivar un matrimonio, ¿cuánto más nosotros tenemos que cultivar el matrimonio? Porque aquí no hay lugar para el divorcio. Los hijos de Dios no nos divorciamos, no nos recasamos. Aunque muchos anden diciendo que esta obra se dañó y que ahora permitimos el divorcio y el recasamiento, es mentira del diablo. Seguimos de pie diciendo que los hijos de Dios no se divorcian. Y si por alguna razón ya no pueden convivir y se separan, la Biblia dice quédese sin casar, quédese solo. Pero ¿por qué a veces hay problemas y se quedan solos? Porque no atendemos al consejo de la palabra. Porque decimos que predicación tan carnal. Esto no es una predicación carnal, son consejos como deber que usted tiene como esposo. Y si Dios nos tiene que recordar el consejo y su deber, es mi deber darle la palabra que sale de mi corazón para ustedes. Porque la iglesia, hermano, tenemos que conservar el matrimonio. No se vuelva simple, hermano, no sea simple. Recuerda cómo fue usted cuando conquistó a esa esposa. Usted le mandaba cartitas de amor, usted la llamaba. ¿Cierto que si usted no pasaba un día? Y a usted porque lo tenía que sacar el papá y la mamá. No, ya es hora de que vaya, ya está muy tarde. Pero por usted quería amanecer ahí. Y ahora muchos es que no quieren ni llegar a la casa. Pero tenemos, hermano, usted como esposo tiene que cumplir este deber de hacer que esa esposa se sienta que usted todavía la ama. Amén. Como hijo de Dios, esposo, usted tiene que amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Tenemos responsabilidades como padres, como esposo y como hijo de Dios. Allí en Deuteronomio vamos a mirar, como hombre de Dios ya usted necesita
cumplirle a Dios. Jueces capítulo 6, el verso 5. Alábele que Él vive, hermanos. Mire lo que el Señor te dice, esposo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Pero segundo, cumplir su mandato. ¿Cuál es el mandato de Dios? Marcos 16:15 nos dice a todos, y hoy para los esposos, que Él nos manda: por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura. Mire, tenemos deberes como hombres de hogar, como padres, como esposos, como hijos de Dios. Ante la sociedad tenemos deberes también, hermano. Pero en esta mañana Dios quiere que usted cumpla con ese deber delante de Dios. Si usted no se quiere perder la continuación, quédese para el otro culto. Son consejos para nosotros. Son consejos para usted como padre. Primero lo decimos al padre porque es la cabeza. Y son cosas muy elementales, muy superficiales tal vez por el tiempo. Pero alguna cosita que usted tome del consejo de Dios, eso le va a servir para su matrimonio. Tal vez su matrimonio está con grietas. Y usted podrá hoy decir: pero ¿por qué si yo le tengo todo a esa mujer? Qué mujer tan desagradecida, qué hijos tan estos. No, es que hay cosas que nos creemos tan espirituales y oímos la palabra y no atendemos al consejo que ya hay de puertas para adentro de mi casa. El consejo no solamente aquí, el consejo es para ponerlo por obra dentro de las puertas de mi casa, dentro de las puertas de mi alcoba. Allí es donde yo tengo que cumplir la palabra de Dios, porque es muy fácil que la gente me vea. No, pero Dios es el que realmente me conoce, cómo estoy como cabeza de hogar. Y si usted en esta mañana sabe que está fallando en algo, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a que esos hijos me tengan esa confianza. Ayúdame a que esos hijos me vean como ejemplo, a que me vean edificando un altar en mi casa de oración, que me vean ese hombre de ejemplo para ellos seguir. Señor, que mi esposa me vea como ese hombre en el que puede confiar, al que le puede decir cuáles son los deseos que tiene, y que cuando tú me bendigas, Señor, yo también pueda compartir con ella esa bendición, Señor, y que me ayudes a amarte con todo el corazón. Póngase en pie, vamos a darle gracias por esta primer parte y llévese en su corazón esta palabra.